Ahora que ya hemos llegado a definir el alcance del proyecto, debemos pasar a la siguiente etapa, que es crear la EDT. EDT es un acrónimo que viene de Estructura de Descomposición de Tareas. Pertenece al grupo de procesos de planificación y es ya la última tarea de la última actividad o el último proceso que forma parte de este grupo. Cuando creamos la EDT, lo que conseguimos ya es tener finalizada la planificación del alcance. Entonces, la EDT, como he dicho anteriormente, es la estructura de desglose del trabajo del proyecto. Es una estructura que contiene un listado de todo el trabajo que se tiene que hacer en el proyecto y solo el trabajo necesario para el proyecto. Es decir, cuando uno construye la EDT tiene que ser, por un lado, muy exhaustivo para intentar incluir todo aquello que luego va a ser necesario ejecutar durante el proyecto, pero también tiene que ser lo bastante crítico como para tratar de poner en duda todo aquello que se está incluyendo en la lista, en la EDT, en la estructura de desglose, pero que creemos que no aporta valor o que nos va a provocar un trabajo adicional que no produce una salida que sea requerida por los objetivos o por los requisitos planteados anteriormente en el proyecto. La descomposición es jerárquica. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que vamos a tener varios niveles de tal manera que vamos a descomponer sucesivamente de arriba hacia abajo toda la actividad del proyecto. Entonces, los niveles superiores comprenden todo el trabajo de los niveles inferiores y los niveles inferiores son necesarios para obtener el trabajo especificado o definido en los niveles superiores. Hay que tener en cuenta que la EDT es un resultado del proceso, es un documento para utilizar durante el ciclo de vida del proyecto, pero la descomposición en sí misma es una herramienta, es la forma de hacerlo, no es el entregable de salida de este proceso. La EDT se debe subdividir en paquetes de trabajo, como he dicho, de forma jerárquica, de arriba hacia abajo, entendiendo por arriba los elementos finales del proyecto, los entregables finales, y en los estados intermedios de la descomposición estarán los entregables del proyecto, entregables parciales y más abajo las actividades. De tal manera que al final el coste y el cronograma se pueden estimar por adición o por suma de los datos introducidos en cada uno de los elementos de la descomposición en paquetes de trabajo. El diccionario de la EDT es otro documento que lo que trata de incluir es un detalle de los elementos descritos en la EDT. En la EDT describiremos los elementos, daremos datos, pero para entrar en mayor detalle y tener una descripción completa, crearemos un documento adicional que es el diccionario de la EDT, donde lo que se realizará es un archivo de las características de cada uno de los entregables o de cada una de las tareas y las hipótesis que en un momento dado pues, se hayan considerado para valorar esas tareas. Quiero hacer aquí un pequeño inciso. Y es que, aunque yo hablo de tareas y de actividades indistintamente, es cierto que el estándar de PMI no habla de tareas, sino que habla de actividades. Entonces, esto tenedlo en cuenta cuando leáis el libro o cuando vayáis a prepararos el examen. El proceso se organiza, pues como en otros casos, entradas, salidas y herramientas intermedias. Las entradas son las típicas, como digo, de estos procesos de inicio en los que hay poca información y casi todo tiene que venir o del enunciado del alcance, que son procesos anteriores, o tiene que venir de los factores ambientales de la empresa o de los activos o de la documentación de requisitos. Y luego tenemos como herramientas y técnicas la descomposición de la que he hablado hace unos momentos y el juicio de expertos, que bueno, como conocéis ya a estas alturas, pues consiste en reunir gente que haya colaborado en proyectos similares o que pueda conocer los entregables que vamos a generar para que nos asesoren o nos ayuden a producir el listado de descomposición del trabajo. Y la salida es conseguir, y este documento es muy importante, es la línea base del alcance, que es la referencia a partir de la cual vamos a calcular luego y vamos a obtener la planificación de muchas otras partes del proyecto, planificación de tiempos o planificación de costes, por ejemplo. Esta línea base del alcance es un documento muy importante en el proyecto, puede ser revisado, puede ser tratado a lo largo del proyecto, puede ser actualizado,
pero hay que tenerlo ya en este punto para poder progresar. Y por supuesto, según el resultado de la línea base del alcance, como en otros procesos, si ha habido cambios, lo que nos puede llevar es a requerir actualizaciones de otros documentos del proyecto. La EDT se descompone en nivel de proyecto, cuentas de control y paquetes de trabajo. Y esto, con los paquetes de trabajo, lo que hacemos es generar un diccionario de EDT que junto con el enunciado del alcance del proyecto nos da la línea base del alcance. La línea base del alcance está formada por estos tres elementos: el enunciado del alcance, la EDT y el diccionario de la EDT. Aquí os muestro un ejemplo de EDT en la cual hay un entregable principal en la parte superior del esquema. Y en el primer nivel tenemos en este caso unas fases que podrían ser entregables, y ahora hablaremos de esto con un poco más de detalle, y luego cada entregable se divide para hasta llegar al nivel de actividad. ¿Cómo se puede crear esta EDT? Esta EDT se puede crear, por un lado, por fases del ciclo de vida, ¿vale? Hay organizaciones que prefieren, por el tipo de actividad que llevan o el tipo de forma de ejecutarlo el trabajo, tenerlo dividido por fases. Y entonces en el primer nivel se colocarían las fases y en el segundo nivel se colocarían entregables. Otra forma de llevar a cabo la estructura de la EDT o de crearla es empezar con, como hemos visto en el caso del gráfico, con un entregable principal al final en la parte de arriba del esquema, y poner en el primer nivel los entregables principales que forman parte o que son necesarios para que ese entregable final se genere. Y en los siguientes niveles incluimos subproyectos, actividades o incluso entregables menores que formen parte de esos entregables de primer nivel. Cuando yo incluyo aquí en este punto la regla del 100%, me estoy refiriendo a que tenemos que estar seguros cuando hacemos este trabajo de que todo lo que hay en el nivel superior se forma con lo que hay en el nivel inferior. Es decir, juntando todos los elementos que hay en el nivel inferior, tengo el 100% del entregable que se encuentra en el nivel superior. Y esto es una regla sencillamente para revisar la EDT una vez realizada y que asegurar que no nos dejamos nada atrás. Las definiciones de paquete de trabajo y actividad. Un paquete de trabajo es un producto o entregable del proyecto que es resultado de un esfuerzo realizado. Y los esfuerzos realizados son las actividades. Como he dicho antes, yo seguramente durante todo el curso emplearé indistintamente las palabras tareas o actividades. Las actividades son esfuerzos, son trabajos requeridos que al final producen un entregable o un producto. Y la cuenta de control de la que he hablado antes es una agrupación de actividades que permite recoger a un determinado nivel los costes o los tiempos incurridos para generar entregables o generar subproductos del proyecto. Esta cuenta de control es un elemento completamente definido a medida del proyecto y de la organización en la que nos encontramos y está muy relacionada con el tema de controles de coste. Entonces, estas cuentas de control normalmente en las organizaciones suelen estar definidas no solo en interés del proyecto, sino en interés también de la gestión del control de gasto que se realiza en la propia organización, ¿no? Para poder integrarlo fácilmente con todo el sistema financiero que se gestiona dentro. El diccionario de la EDT, como he dicho antes, lo que contiene son descripciones de los entregables y de los paquetes de trabajo. ¿Qué es lo que se incluye como parte de la definición? Bueno, pues aquí hay un listado no necesariamente exhaustivo que se puede complementar, ampliar o reducir a necesidad del director de proyectos o de la organización en la que lo realicemos, donde se enumeran una serie de elementos que deberían estar incluidos en el diccionario de la EDT. Evidentemente son necesarios, hay algunos que son necesarios y no pueden evitarse, como identificar el paquete de trabajo y describir el trabajo, porque si no, no tiene sentido crear este diccionario. Y luego hay otros elementos que pueden ser incluidos o no, como leéis aquí, que puede ser la organización responsable, la lista de hitos de cronograma, las dependencias, recursos o estimaciones de coste. Otras estructuras de descomposición que se pueden utilizar como herramientas a lo largo del proyecto y que enumeramos en este punto para que ya las vayamos conociendo y las tengamos presentes, pero no tengamos el error de confundirlas con la EDT,
son estas que veis aquí, ¿no? La Organizational Breakdown Structure, donde se pretende describir o desglosar la estructura en función de las actividades a realizar en el proyecto, o la estructura de desglose de recursos, la Bill of Material, que es algo que procede más de la industria y que lo que intenta es detallar el contenido en materiales que puede tener una pieza mayor, un conjunto mayor, ¿vale? Como pueda ser, bueno, no sé, un vehículo, un motor. La RBS, que es una forma de recoger o agrupar y clasificar los riesgos, y la Contractual WBS.